Muy buenos días a todos. Vamos a referirnos a aspectos más allá de lo legal, sino a los aspectos prácticos que en el día a día nos deberían de atender en este proceso de implementación y sobre todo con miras al proceso del cierre fiscal. El día de mañana, por ejemplo, vence el pago del tercer adelanto de renta y eso es importante que lo tengamos muy presente. En el tema de lo que es factura electrónica, ya el marco normativo fue referido por el licenciado Gerardo Chévez y me voy a centrar en el punto de lo que es, vamos a ver, gracias, la firma. La firma electrónica, perdón, la firma digital que usted utilice, el Banco Central o el sello electrónico o la firma criptográfica de la Administración Tributaria que usted utilice, tiene vencimiento. Eso es importante que lo recuerden porque los sistemas en el mercado no todos llevan un control o una alarma sobre eso. Entonces es importante que estén atentos porque su proceso de facturación no puede detenerse en ningún momento. Entonces tal vez es importante recordar que los diferentes mecanismos de firma tienen fechas de vencimiento para evitar interrupciones en sus procesos de facturación. Sobre el tema de la facturación electrónica, tenemos que tomar en cuenta que en la 9069 se modificó el concepto de lo que es sistemas de contabilidad y la facturación electrónica es parte de la contabilidad. Por tanto, todo el marco normativo penal y del tributario acerca de los registros que se ingresan en la facturación tienen responsabilidades para las personas que intervienen en el proceso. Y también es muy importante que usted tome en cuenta en su empresa documentar los privilegios y las autorizaciones que usted da a los diferentes personas que participan en el proceso. Para las personas que laboran en el área de tecnología de información también le implica nuevas responsabilidades. Aquí ya usted no puede llamar a Juancito para que le borre la factura o para que le cambie la fecha, porque la fecha y hora de la factura queda en el documento electrónico. Tampoco le puede pedir ese favor, entre comillas, a su proveedor de factura electrónica. Entonces es importante que lo tenga presente. Como estamos en miras al cierre, lo que usted deba de facturar en estos días, asegúrese que queda facturado en el periodo correspondiente, porque no va a poder el 1 de octubre emitir una factura con fecha de septiembre. Importante también tener presente que dentro de este marco de implementación de la factura electrónica, el plazo que vence, que ya los dijo don Gerardo Chévez, tuvo algunas prórrogas o ampliaciones a algunos obligados, como fue el sector de gasolineras o como fue el sector de las aerolíneas, pero algunos contribuyentes también solicitaron prórrogas específicas. Entonces, a usted le puede suceder que llega a un comercio determinado y ese comercio, si bien su cédula jurídica terminó en 3, ese negocio esté utilizando un sistema que todavía no es electrónico, pero tiene una prórroga, una autorización de la Administración Tributaria. Cuando sucedan esos eventos, es importante que el comercio tenga a disposición el documento que así lo prueba para evitar inconvenientes. Dentro de la resolución 48, 2016 se dio forma a lo que es la factura y se hablaron de los proveedores de comprobantes electrónicos. Ese proveedor actúa en representación del obligado tributario. Por tanto, seleccione adecuadamente ese proveedor porque el procesamiento de la información que él hace, lo hace a su título y nombre. Por tanto, si ese proveedor pierde su información, es igual que si la hubiera perdido usted. Entonces es importante recordar que la información debe ser guardada por 5 años al menos de las facturas. Pero si esa factura es la compra de un vehículo y ese vehículo usted lo va a depreciar por 10 años, entonces el plazo para resguardar la información es mayor. Es por todo el periodo que usted utilizó la depreciación de ese vehículo más 4 años. Estos son temas usualmente contables, entonces a los que no son contadores y contratan el servicio de un colega, tenerlo presente y conversar siempre con él, ¿verdad? De que esa información debe estar diferenciada a efecto de que no vaya a ser que a los 5 años usted se deshaga los archivos de las facturas y sin darse cuenta se deshizo del comprobante que soporta el gasto deducible de ese vehículo o de ese equipo ante la Administración Tributaria.
Importante también es para todos los efectos el acto de la compra-venta. Señores, el acto de la compra-venta es diferente en cada una de las gestiones. No todos tienen el mismo momento. La normativa siempre ha dicho, eso no es nuevo, la factura se emite en el acto de la compra-venta, pero a veces en la práctica se hacen diferentes aplicaciones o interpretaciones. Lo importante, defina bien cuál es el momento del acto de la compraventa, porque, por ejemplo, para quienes hacen productos que se entregan en partes y por mes, usted lo va facturando conforme lo va entregando, porque así está pactado, aunque tenga un contrato que hable de 9 meses. No va a facturar todo en el mismo momento, porque ni ha generado el ingreso ni el gasto correspondiente. Entonces, es muy importante que usted revise eso, porque el proceso de facturación a veces lo menospreciamos y creemos que cualquiera puede facturar, y no es así. Y nuevamente acá, con el uso de la tecnología, cada vez que usted emite una factura, tributación lo sabe. Si la va a anular o ajustar, también tributación lo sabe. Y eso se pueden volver luego indicadores de riesgo fiscal, anulaciones, emisiones o exceso de anulaciones o emisiones que se desvían del comportamiento usual. Entonces, ¿qué es lo importante? Evitemos las anulaciones innecesarias, los ajustes innecesarios por un malentendido de cuál es el momento del acto de la compra-venta. En cuanto al respaldo, ya mencionamos que es de 5 años, pero es importante diferenciar que ese es el respaldo, el tiempo que usted debe guardar su factura electrónica, que no le sirve de nada imprimir el XML, porque eso no es un respaldo admisible, la ley pide que sea en formato electrónico. Hay que tener presente que para los proveedores hay 2 periodos de plazo de responsabilidad. El proveedor que le cobra a usted mes a mes tiene una responsabilidad de 5 años, pero el proveedor que le da un servicio gratuito, la normativa solo le exige 30 días naturales. Entonces, cada vez que usted emite una factura en un sistema gratuito, tiene que guardar el archivo y tener presente que lo va a guardar por 5 años para evitarse inconvenientes posteriormente. Dentro de la factura está en la pantalla algunos de los requisitos, la mayoría ya los conocemos y son los usuales, que son cosas nuevas, que son importantes tener presente, que va a darle trazabilidad a todas sus operaciones. Ejemplo, la factura emite con fecha y hora, entonces fecha y hora va a tener. El número de la factura o del comprobante electrónico, nota de débito, crédito o tiquete electrónico, factura electrónica, tiene 20 dígitos. Entonces sus sistemas de contabilidad o demás tienen que tener presente que son 20 dígitos. También importante, recordemos que contado, que yo diga que una factura es de contado es que ya me la pagaron. Caso contrario, lo que tengo que marcar es de crédito, porque usted le va a reportar a tributación que esa factura ya se la pagaron. Si usted le reportó que ya es de contado y después dice que no, que nunca se la pagaron, ¿verdad? Y nunca la sujetó al cambio de un cheque o demás, pues usted no la va a poder pasar como un gasto deducible por estimación de incobrables o por lo que corresponda. ¿Por qué? Porque usted declaró hace 1 año, hace 2 años que esa factura se la pagaron. Entonces tengamos eso presente. El medio de pago. Recordemos que hay un límite a los gastos deducibles que se pueden pasar como tales en efectivo. Entonces usted a un mismo proveedor no le debería de pasar como gasto deducible más de 3 salarios base en 1 año. Entonces a veces se nos olvidan esos pequeños detalles y hacemos pagos en efectivo más allá de lo que admite la deducibilidad de la administración tributaria. Y eso no es un cambio nuevo, ¿verdad? Estoy hablando de una reforma que fue realizada en el 2012 con la 9069. Usted puede facturar en diferentes monedas. ¿Qué es lo importante? Que pacte el tipo de cambio, que tenga presente cuál es el tipo de cambio de la transacción. Los sistemas, la mayoría que están en el mercado, al menos le permiten facturar en 3 monedas. Hay otros que tienen 36 monedas. Usted puede determinar el tipo de cambio de forma automática, de modo que el sistema se lo traiga. Cada vez que usted le da la opción de facturar en dólares, ya lo va a ingresar automáticamente para evitarse inconvenientes. Y los sistemas se conectan con el Banco Central y con los bancos también públicos y privados. De los documentos, recordar que el XML, este archivo que nos enseñó don Gerardo, que se ve feíto y enredado, es la factura.
Usted no puede eliminar ese archivo usted tiene que guardarlo, porque si usted lo elimina, elimina la factura. ¿Qué pasa después? Usted va a tener que andar convenciendo al proveedor de que le haga el favor de que se lo reenvíe para reemplazar el que perdió. Y como algunos compran cada uno de esos comprobantes, puede que hasta se lo cobre el favor, ¿verdad? Porque él tiene que pagar el que se lo reenvíe. Importante, la confirmación que mencionaban es un elemento necesario para asegurar el registro contable como un gasto deducible. Las confirmaciones, recuerden que ustedes tienen 3 opciones para confirmar el gasto: aceptado, aceptado parcialmente y rechazado. La resolución no dice qué es aceptado parcial o qué es rechazado, eso es un asunto suyo. La recomendación que yo les doy siempre es, si la factura que le llega a usted no refleja el monto de la transacción que usted pactó o las condiciones de pago, rechácelo para evitarse inconvenientes, ¿verdad? El aceptado parcial es como, me mandaste, dice en la descripción que me enviaste camisas color rojo y me llegaron verdes. O sea, si no te cambia el monto ni te cambia la cantidad, acepta parcialmente y luego que te cambie la descripción para efectos de los que llevan controles de inventario detallados y demás. Es importante también tener presente que sus procesos administrativos cambian, ya no hay copia rosada, verde o amarilla. Por tanto, usted tiene que tener elementos de control que le permitan garantizar que solo una vez le pusieron esa factura a pago. Entre ellos, vuelve a surgir el tema de los que ya tienen, son empresas más maduras o medianas, que tienen un sistema de contabilidad, el número de la factura. Revisen el campo de su sistema de contabilidad si le permite guardar los 20 dígitos, porque si no necesita hacerlo en un campo de notas o demás que le permita después tener esa referencia para sus procesos. A sus proveedores, dele la dirección de correo electrónico donde usted recibe todas esas facturas. Recuerde tener un nombre de correo, ojalá genérico, o una lista de distribución, porque si usted tiene un correo que es María Pérez y María Pérez no está hoy, usted no le puede abrir el correo a ella. Eso es importante que lo recordemos. Entonces, por eso usamos un nombre genérico para el correo para trámite de facturas, cuentas por pagar o cosas similares para evitarse inconvenientes. Si usted le envía facturas a sus clientes, asegúrese que a la dirección electrónica que usted lo envía es la dirección del representante legal o de la persona que está autorizada a tramitar las compras para evitarse inconvenientes. Y pregunte si el cliente requiere que lo envíe a 2 direcciones, el que autoriza el pago y el que procesa la factura ante el Ministerio de Hacienda. Eso para que no se le detenga su proceso de facturación y se evite inconvenientes. Si usted tiene personal que hace compras fuera de la oficina, ojalá le haga una tarjetita de presentación, como yo le hacía a mi sobrino cuando íbamos a actividades masivas, una tarjetita por si se me perdía, ¿verdad? Si se me pierde aquí, ese es el teléfono de su tía, el de su mamá, la dirección. Bueno, a su mensajero, a su secretaria, al personal que trabaja con usted, hágale una tarjetita donde diga el nombre, la cédula jurídica y la dirección o las direcciones de correo electrónico a donde debe enviar la información para evitarse inconvenientes, ¿verdad? Para estos temas son importantes. Defina en el sistema los diferentes perfiles de los usuarios. No todo el mundo tiene por qué emitir factura, ni todo el mundo tiene por qué modificar la factura. Y si tiene un contador, hágase la vida más sencilla, ¿verdad? Si lo ve una vez al año, que no es lo deseable, ¿verdad? Pues le mandará todos los archivos o el reporte donde se ven que han sido confirmados. Pero lo más fácil es crearle un acceso de consulta para que él pueda ver. Y no lo esté llamando a las 11 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la noche para tratar de saber si la confirmaste o no la confirmaste, porque aquí no veo el archivo de confirmación. Vean que ahora es requisito para la contabilidad el archivo XML de confirmación para asegurarse que esa factura es deducible, ¿verdad? Entonces, hágase, digamos, el proceso más sencillo para todas las partes. Importante, las facturas que le queden en blanco tiene que almacenarlas, señores. Esas facturas que le quedaron en blanco a partir del momento en que usted inicia la facturación electrónica no las puede enviar al reciclaje.
tiene que guardarlas por lo menos por 5 años. Si se le pierde la información, ya sea la de papel o la electrónica, usted tiene 3 días para reportar el evento a la Administración Tributaria con las pruebas respectivas del evento que sucedió, robo, incendio, daño, un rayo que cayó en el cuarto de servidores. Y esa información de ese evento debe almacenarla por 5 años. Sobre el régimen simplificado. Este régimen simplificado suele dar algún grave inconveniente. Bien dijo don Gerardo que no emite ni confirma, pero es deber, por aspectos contables, guardar el respaldo del XML en la contabilidad. Eso lo ha dejado muy claro en sus resoluciones la Administración Tributaria, así que para todos los colegas tenerlo muy presente. ¿Quiénes son del régimen simplificado? Son personas que no hacen, perdón, antes de que se me olvide, esta imagen que es el mío personal, de que estoy inscrita en factura electrónica, en todos sus negocios y oficinas tiene que estar visible. Y si es del régimen simplificado, tiene que estar la inscripción del régimen simplificado. Eso es para evitarse inconvenientes. La forma ha cambiado un poquito, pero por razones de privacidad yo solo puedo poner el mío, ¿verdad? No puedo poner el de otra persona, pero es algo similar. En el régimen simplificado es importante tener presente que esta corresponde solamente a entidades pequeñas que se consideran casi de subsistencia. ¿Quiénes son esas actividades? Es la floristería, la panadería del barrio, el señor que hace el portón. Y usted puede ingresar al sistema de información del contribuyente, el SIC, para verificar si una persona está o no en el régimen simplificado y evitarse inconvenientes. Importante lo que señalaba don Gerardo, el hecho de que una persona se haya equivocado o haya tomado una decisión equivocada de inscribirse a un régimen que no le corresponde, no le exime de sus obligaciones, ¿verdad? Pero usted tiene que partir de la información que tiene en el sistema de información, porque es lo que va a tener visible. Las fechas de inicio ya las conocíamos, es 1, 2, 3, las que terminan las cédulas en 1, 2, 3 en septiembre, 4, 5, 6 para el mes del 1 de octubre y 1 de noviembre 7, 8, 9 y 0. Y esto para los que no habían sido llamados anteriormente. Vamos a ver en detalle acá algunas variables que son del régimen simplificado. Por ejemplo, que no hayan hecho compras superiores a los 150 salarios en el año, esos son cerca de 65 millones. Si es un taxista, que solo tenga un taxi. Que si tiene activos fijos, estos no superen los 350 salarios base, eso es aproximadamente 168 millones de valor. Esos montos varían cada año, entonces una persona que está en el régimen simplificado tiene que revisar cada año si está o no dentro del rango. Que no tenga más de 5 empleados para efectos del estar en este régimen. Por eso se consideran actividades casi de subsistencia. Las actividades que están mencionadas en el régimen simplificado, pues son las que habíamos mencionado, la parte de calzado a mano, floristerías, panadería, comercio minorista, menos el expendio de celulares. El salón de belleza no es régimen simplificado. Lo que son ya empresas que tienen, por ejemplo, estructuras más grandes, compras importantes, sucursales que operan con franquicias, tampoco es régimen simplificado, entonces tenerlo presente. Dentro de las personas que están obligadas, han habido diferentes dudas con algunas que actúan como sin fines de lucro o similares. Ahí es importante que eso está detallado en el artículo 3 de la Ley de Renta y en el artículo 11 del Reglamento al Impuesto sobre la Renta. Entonces, es importante que usted se revise porque el artículo 3 de la Ley de Renta establece claramente que si esas entidades venden algo grabado con impuesto de ventas, entran a facturar. Si estamos hablando de una fundación o de una asociación, por ejemplo, son entidades que pueden actuar sin emitir factura siempre que no hagan actividades lucrativas mercantiles, no vendan nada grabado con ventas y no repartan ningún tipo de beneficio ni de forma directa o indirecta a sus asociados y tengan la declaratoria de utilidad pública. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque a veces creen que por solo ser fundación ya estoy libre de emitir factura. Entonces es importante que hay una serie de requisitos que usted debe cumplir
tanto para estar exento de emitir la factura como para mantener esa condición de declarante que no está obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Igual situación sucede, por ejemplo, con el tema de las asociaciones solidaristas. Las asociaciones solidaristas que vendan cosas grabadas con ventas o bien que realicen actividades mercantiles tienen que pagar el impuesto sobre la renta sobre esa parte proporcional en la cual están lucrando y emitir la respectiva factura. Además de que para mantener su condición de exentas y demás, tiene que repartir todos los dividendos. Después de declarar y repartir todos los dividendos, pues si así lo desea la asamblea, hace las reservas o capitalizaciones que a bien lo consideren, ¿verdad? Entonces, tener presentes esas condiciones para evitar inconvenientes. Dentro de las otras personas que se consideran obligados, que están en el artículo 11 aclara y advierte que esas listas serán revisables por tributación, ya sean casos particulares o los que ahí están, para ver si la realidad o las premisas económicas bajo las cuales se les dio esa exención de no imprimir, de no generar factura, aún le cabe. Dentro de esta lista del artículo 11, pues están las que ya hemos mencionado, el sector estatal, el régimen simplificado, y también tenemos presente las personas físicas o jurídicas que están dedicadas al transporte remunerado, el que es el taxista, por ejemplo, y los que únicamente transportan producto agrícola. Si hace otra cosa como transportar muebles, equipo de oficina o alquilar casitas, ya esa persona entra a estar obligado a emitir factura electrónica. También están exentas las personas que no están contempladas en el artículo 13, inciso A de la ley de renta. ¿Quiénes son esas? Ahora los mencionaba don Gerardo, es el fontanero, el señor que hace el albañil, que nos ayuda a hacer la tapia y que es una cuestión ocasional que hace, pues él está exento de emitir factura. Pero no la empresa, no la sociedad, no el que hace una obra constructiva. Estamos hablando de la persona que le vende 10 horas, 4 horas para limpiarle la tapia de la casa, hacerle el jardincito. De esas son las personas que estamos hablando acá. También es importante tener presente que las personas físicas como los cogedores de café o la zafra que lo hacen de manera ocasional. Esto, por favor, tener presente que no es virtud, que si tiene las características de una relación obrero-patronal, pues tiene que estar inscrito en la caja, ¿verdad? Entonces ya eso es otra cosa. Estamos hablando del que lo hace de una manera ocasional, que no está sujeto a horario, que usted no lo supervisa, que usted no le da el equipo, que no le tiene una hora de entrada y salida y una remuneración mensual fija, ¿verdad? Porque ya eso es una relación obrero-patronal. Esas serían básicamente pues algunas excepciones importantes a la hora de tener presente. Ya la sanción la mencionó don Gerardo, es un 2% de los ingresos brutos del año anterior, brutos sin ningún tipo de reducción, y un mínimo de 3 salarios con un tope de 100 para quien no haga la generación de la factura electrónica, se inscriba y lo valide ante la administración tributaria. El artículo de lo que es el 85 es cuando se sanciona la conducta de no entregarle la factura por el medio que correspondía al consumidor. Entonces el consumidor va y se queja, ¿verdad? Le pueden ser sancionados. La primera vez, como mencionó don Gerardo, la sanción son 2 salarios base. La segunda vez es el cierre del negocio, 5 días. Pero si hay un tercer evento y usted tiene sucursales, ya no le cierran la sucursal donde pasó el evento, ya le van a cerrar todas las sucursales por 5 días naturales. Entonces, tenerlo muy presente. Muchas gracias.